Hermanos, que el Señor les bendiga. Este domingo vamos a dar inicio con nuestra predicación, y para la predicación del día de hoy invitamos a nuestro hermano Armando para que compartiera con nosotros. Amén. Así que le dejo el lugar a nuestro hermano. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios nos bendiga, hermanos. Es un gran honor, un placer para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les voy a pedir que abramos la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 17. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su mirada. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de aún la situación que se encuentra en el mundo, Señor, esta pandemia que anda queriendo separar, Señor, a tu pueblo, queriendo que no nos reunamos, pero tú siempre pones los medios, Señor, para que tu palabra sea escuchada, para que sea llevado tu mensaje de salvación y de amor, Señor, a todas aquellas personas que tienen la necesidad de ello. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Me hicieron la invitación hace como 3 semanas de que viniera a compartir la palabra de Dios, y Dios me dio este pequeño mensaje. Para mí es un placer. El nombre de esta predicación, el título que le puse es El violinista mediocre, y se habla de un hombre que se encontraba en una ciudad, en un pueblo de París. Era un hombre que no tenía dinero, que andaba mendigando, y tenía un violín, y estaba en ese lugar tocando su violín para poder recibir alguna moneda, y estaba haciendo su esfuerzo con un desgano, con una flojera, con un violín que estaba todo desafinado, y eran muy pocos los que pasaban y volteaban y lo miraban, y una que otra moneda caía en el bote que tenía parado ahí para que le pusieran sus monedas. Entonces, de un lugar de por ahí cerca salió una familia, un concertista con sus amigos y con su esposa, y pasaban por el lugar y lo oyeron que estaba tocando su violín. Y la esposa se le quedó viendo y le dijo a su esposo: ¿por qué no le ayudas y agarras el violín y tocas algo tú para qué? Y él, pues, volteó y miró al mendigo, y fue, agarró el bote y miró las moneditas que había, y dijo: ¿me puedes prestar tu violín? Con un poco de desconfianza, el mendigo le prestó su violín. El concertista lo primero que hizo fue afinar el violín. Ya que lo afinó, empezó a tocar una melodía preciosa, muy hermosa. Y entonces, lo que el mendigo hacía era pegar brincos y gritar y decir: ese es mi violín, ese es mi violín. Estaba contento porque su violín era el que estaba tocando esas melodías tan armoniosas. Es muy parecido lo que nos sucede a muchos de nosotros. Dios nos da la herramienta, Dios nos da todo para que le sirvamos, para que le honremos. Y nosotros lo hacemos muchas veces con tanto desgano, sin ningún interés, como queriendo salir del atolladero, ya salir del compromiso, y hacer lo que se nos pide con ese desgano. Pero no sabemos que la palabra de Dios nos dice en Juan 14:26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaré todo lo que yo os he dado. Tenemos un ayudador, tenemos un consolador, tenemos alguien en quien nosotros podemos, como este violinista, podía haber buscado quien le ayudara
a afinar su violín. Quizás él tenía primero indicios de cómo algunas notas poderle sacar, pero aquí ya no podía porque el violín estaba completamente desafinado. Y nosotros nos olvidamos de que tenemos un consolador, tenemos un ayudador que nos ayuda a que nosotros hagamos lo que Dios nos pide de buena manera. Cuando tenemos que complacer a alguien que es muy exigente, tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos. Pero cuando no nos interesa, como que no vale la pena, ¿a quién le estamos nosotros, vamos a decir, como en este caso, tocando la pieza con el violín? Como que no nos interesa, no hacemos un mayor esfuerzo. Pero si sabemos que lo hacemos para Dios, si ponemos nosotros como enfoque que estamos tratando de agradar a Dios, vamos a buscar la manera de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Esto me recuerda a mi hermano David, cuando estaba muy niño, estaba en la secundaria, en la primaria, ahí en la escuela Bocanera en Tecate, y le gustó meterse a la banda de guerra y le gustaba mucho, agarró la corneta. Pues le dieron la corneta, se le llevaba para la casa, me acuerdo, ya vivíamos por el artículo 27. Y era casi como quien dice día y noche estar él con el sonsonete de toque y toque la trompeta, un ruidajo, notas discordantes. Algunos vecinos hasta se quejaban, pero él nunca se rindió, él siguió luchando. Él se hizo amigo del líder de la banda de guerra de la secundaria de esa misma escuela y aprendió de tal manera que esa banda de guerra, de donde ya él era el líder, varias veces lo llamaron para hacer eventos con los soldados, en el Palacio Municipal, en algunos puntos importantes, y aprendió de tal manera a tocar la corneta que era ejemplo para muchos. También me recuerda que tenemos que poner todo el empeño y creerle a Dios, que él me dice a mí muchas veces, me ha invitado mi hijo, el pastor me ha invitado como en esta vez a llevar su palabra, y me pongo como nervioso, como Señor, yo no puedo, yo no soy predicador. No voy a tener que decir, me voy a cerrar, no voy a poder hablar. Pero yo siempre digo, sí voy a poder hablar, porque lo hago para el Señor, porque es la palabra de Dios la que yo voy a llevar para allá, la que yo voy a exponer. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces trato de hacerlo mejor. Me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho el estudio, dar clases bíblicas y todo eso, pero Dios sabe lo que tiene para mí. Hace poco escuché también en la televisión de un hombre muy famoso en México, que él desde niño, él vivía allá en Yucatán, en un lugar de Yucatán, y para allá se usa mucho la guitarra, es el instrumento que más se usa en Yucatán. Y le gustaba, estaba niño y quería ser músico. Entonces, como sus padres eran pudientes, le mandaron traer un violín de México a Yucatán. Y le llegó el violín, él se emocionó, dijo, yo voy a ser músico, voy a aprender a tocar el violín y voy a ser un buen músico. Pero resulta que el violín llegó sin el arco. El arco es la varita con la que se toca el violín, y no traía arco el violín, entonces no servía para nada el violín. Pero él era su anhelo, ser violinista y aprender a tocar el violín. Pero lo que Dios tenía para él era otra cosa. Entonces, como no tenía el arco para el violín, y la mamá tenía una amiga que tenía un piano allá en el sótano, arrumbado, que había sido de su abuela, de su bisabuela, no sé de quién. Y ella necesitaba una máquina de coser. Y le dijo a la mamá de este hombre, le dijo, pues porque yo tengo una máquina de coser que te puedo facilitar, porque no me das a cambio el piano, porque mi hijo quiere aprender a tocar un instrumento. Y resulta que este hombre, que se llama igual que yo, y todavía vive, se llama Armando Manzanero, es uno de los pianistas más famosos de México. Y él quería ser violinista,
pero Dios tenía otro plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, nomás que nosotros tenemos que poner empeño y tratar de acercarnos a aquel que nos pusieron por ayudador. ¿Cuántos de nosotros no, cuando venimos a Cristo, nos sentimos tan emocionados que queremos, en ese mismo momento, queremos predicarle a todo el mundo, queremos ser los predicadores, irnos a parar en una esquina, no, yo voy a ir, bien emocionados, pero luego nos enfriamos, se nos desafina el violín y ya no hayamos qué hacer, quedamos mal con el instrumento que se nos dio para que tocásemos, para que alabásemos a Dios, para que le sirvamos a Dios, y nos olvidamos y nos vamos cayendo y nos vamos hundiendo en esa mediocridad, seguir tocando el violín con desgano, todo desafinado. ¿Cómo está tu violín en este momento, en este día? ¿Cómo has servido tú a Dios? ¿Estás sirviéndole de veras, de corazón? ¿Estás tratando de hacer las cosas mejor cada día? ¿De hacer mejor tu servicio para el Señor? Yo les invito a todos ustedes, a todos los que me están oyendo, que pongamos un poquito de pensamiento en ¿qué estoy haciendo yo para el Señor? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dios quiere que esté aquí predicando la palabra de Dios a estas cámaras, a esta gente que está detrás de las cámaras, a los que están allá escuchándonos en algún lugar. Que sea un sonido mediocre, que sea con un desgano, que esté predicándoles, que esté hablándoles yo del mensaje, de la palabra de Dios. Dios no nos deja, acuérdense, Dios no nos deja de su mano. Él puso en nosotros el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe a toda verdad, para que seamos capaces de llevar ese mensaje de salvación y de amor que Dios tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Yo sé que el tiempo en televisión es caro, pero estos medios Dios los pone, Él es el dueño de todos estos medios, entonces no es mucho lo que los puede usar, pero Él es el que merece toda honra y toda gloria. Y les invito, piensen un poquito, mediten en si estamos ayudando, si estamos sirviendo a Dios de la manera mejor que podamos. Si no estamos sirviéndole de esa manera, hay que pensar, hay que meditar, hay que ponernos en las manos de Dios, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en toda verdad, en toda justicia, y que seamos unos mejores servidores de Dios, unos mejores siervos para el Señor. Vamos a cerrar aquí. Es corto, porque es caro, como les dije, la televisión. Vamos a cerrar leyendo Eclesiastés 12:13, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que le sirvamos. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? Que temamos a Dios. Que no lo hagamos como para el Señor. Al cabo Él me ama, al cabo de todo modo soy su hijo. Tratemos de hacerlo mejor cada día y de llevar ese mensaje de fe y de salvación que Dios nos manda a que prediquemos. Que el Señor nos bendiga. Y paso el lugar al pastor para que hacer una oración, amén. Nos hablaba nuestro hermano Armando, recordaba yo aquel hombre que tiene una venta de garage y saca sus cosas al patio, y entre las cosas tenía un violín, y la gente pasaba y preguntaba: ¿cuánto por el violín? Y él decía: 2,000 pesos. Bueno, luego regreso. Y así la gente pasaba y preguntaba, y él fue bajando el precio del violín, llegó a ofrecer el violín en 1,000 pesos. Ya en la tarde pasó un señor y tomó el violín y empezó a tocar el violín. Y la gente se empezó a acercar y empezó a escuchar este violín que estaba siendo tocado por este maestro de música. Y cuando él termina de tocar algunas canciones, la gente pregunta: ¿cuánto por el violín? Y el señor dice: pues lo estaba dando en 2,000 pesos. Y la gente, y luego dijo uno: yo te doy los 2,000 pesos.
Y otra persona dijo, no, yo te doy 2,100. Yo te doy 2,500. Y este violín terminó siendo vendido arriba de 10,000 pesos. No era el violín, era el violín en las manos del maestro. A lo mejor tú sientes que tu vida, ¿qué voy a dar? Yo no tengo nada, no eres tú. Eres tú en las manos del maestro. Vamos a hacer una oración. Amén, Señor. Nos acercamos a ti dándote gracias por lo bueno que eres. Sabemos, Señor, que no somos nosotros, que somos nosotros en tus manos, Señor, los que pueden hacer la diferencia. Señor, que no es nuestra capacidad, sino tú, por medio de nosotros, quien puede hacer las cosas. Nosotros solo queremos ser vasos útiles, Señor. Lo que tengo, Señor, si te sirve, úsalo. Gracias por escogernos, gracias porque tú escogiste a cada uno de nosotros con un propósito, conociendo nuestras cualidades y nuestros defectos y sabiendo que puedes sacar lo mejor de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que nos están escuchando, Señor, que bendigas, Señor, sus vidas y que aprendamos, Señor, a utilizar lo que tú nos has dado para servirte, Señor. Te pedimos que bendigas la ofrenda que es levantada, Señor, los diezmos que son traídos. Bendice al dador alegre, al que puede mucho como al que puede poco. Gracias por tus bendiciones que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar. Amén. Tenemos dos cumpleaños también. Que fue Lío y Sonia, Michelle, amén. Por Michelle y por Lío vamos a orar, amén, antes de ser despedidos. Bendito Dios, nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por tus misericordias. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por la vida de Lío y de Michelle, Señor, que tú les permites un año más de vida, Señor. Gracias por la vida de Lío, Señor, este niño tan bello, Señor, que tú has cuidado, que tú tienes el cuidado de él. Por Michelle, Señor, esta jovencita que le permites cumplir un año más de vida, Señor, que ella pueda correr a ti, que ella pueda seguir acercándose a ti cada día, Señor, para darte lo mejor de su vida, Señor. Bendíceles que este año sea mejor, Señor. Sea mejor que el año pasado, Señor. Que tú sigas bendiciéndoles, que tú sigas trabajando en sus vidas, que tú eduques a ese niño, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de ellos, Señor. Amén. El Señor les bendiga.